En el video de hoy hablaremos sobre una hipótesis que se ha preguntado mucha gente. ¿Qué hubiera pasado si la Unión Soviética hubiera ganado la Guerra Fría? Antes que nada, pongámonos en situación. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría es el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991, que dividió al mundo en el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el oriental comunista, encabezado por la Unión Soviética. Entre ambas superpotencias existía una tensión permanente, escalada por la carrera armamentista y el desarrollo de armas nucleares. Como temían destruirse, nunca llegaron a una guerra directa, pero sus enfrentamientos provocaron conflictos locales. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intervinieron en la política interna de muchos países para reprimir la disidencia, reforzar sus aliados e impulsar golpes de Estado para expandir su influencia. Al mismo tiempo, se combatían a través de la propaganda ideológica y el espionaje a través de sus agencias de inteligencia, la CIA y la KGB. Entonces, ¿por qué no llegó a ganar la Unión Soviética la Guerra Fría? Son muchos puntos para abordar y el video se extendería demasiado, pero lo veremos un poco por encima. Estudiando las caídas de la Unión Soviética, se vio que los problemas que cavaron la tumba soviética fueron problemas que China también sufrió durante la Guerra Fría. ¿La diferencia? Contrario a la Unión Soviética, China se hizo cargo de estos problemas a tiempo. Algunos de estos problemas eran la pobreza extrema, la ruptura sino-soviética, la propaganda exterior, la mala reputación, problemas bélicos y la corrupción. ¿Qué hizo China para solucionar estos problemas? Algunas de las cosas que hizo el gobierno chino fueron la apertura al capitalismo progresivamente al margen de un control estatal de los monopolios, optar por una política proteccionista y aislacionista en su esfera de influencia, un estricto control de la información y la expresión, inversión en propaganda pro-China dentro de la esfera de influencia de dicho país, un programa anticorrupción eficiente implementado por la administración de Xi Jinping. En cambio, los gobernantes soviéticos tomaron malas decisiones para la nación. Entre ellas estaban la perestroika, una apertura al capitalismo de golpe sin el debido control de los monopolios y una falta de educación financiera entre el pueblo soviético. Una política neoconservadora implementada por Gorbachov que permitió que los países de Europa del Este y algunas repúblicas soviéticas como Lituania se separaran del bloque soviético, integrándose a Occidente. Eventualmente Rusia aprovechó este descuido para separarse de la Unión Soviética. Un aumento en la libertad de prensa e información, lo que permitió ver a los soviéticos lo bien que se vive en el mundo capitalista, lo que trajo movimientos anticomunistas, la incentivación ilícita de la corrupción sin ningún tipo de control estable, la invasión a Afganistán y el descuido de la industria militar. Entonces, para que la Unión Soviética gane la Guerra Fría, debieron haber cambiado muchas cosas. La Unión Soviética tendría el capitalismo de Estado como sistema económico, una política autoritaria en cuanto a la prensa y a la expresión, un ejército mucho más poderoso bien financiado, una buena calidad de vida, un estricto control de la inmigración, una guerra menos. La guerra de Afganistán no debió haber ocurrido. Una buena relación con los Estados Unidos. El Pacto de Varsovia, cuyos miembros también han de tener una mejor calidad de vida. Una esfera de influencia que abarca todos los continentes a excepción de Oceanía. Estabilidad política. En esta historia paralela que estamos viendo, la Unión Soviética y sus líderes tomaron buenas decisiones. Ahora es una superpotencia estable y más próspera. ¿Cómo se supone que ganaría la Guerra Fría? Resistir las adversidades hasta que Estados Unidos colapse por su propio peso suena ridículamente simple, pero así es como Estados Unidos ganó la Guerra Fría. La Unión Soviética cayó por su propio peso. Jamás hubo un enfrentamiento directo entre ambas potencias. Hoy día los Estados Unidos están vivos y coleando, por lo que la guerra ya llevaría unos 74 años activa, y lo que le falta. En esta línea temporal, los Estados Unidos perdieron su dominio mundial frente a la Unión Soviética. Países como China, la Unión Soviética y la India podrían volverse más poderosos que los Estados Unidos. Muchos sectores políticos aprovecharían la crisis para separar su estado de los Estados Unidos. Algunos de los estados y territorios que podrían separarse pueden ser Texas, California, Florida, Samoa Americana, Nueva York, Alaska, Puerto Rico y Hawái. Algunos de estos nuevos países podrían pasarse al bando soviético e imitar su sistema. Los Estados Unidos también podrían asimilar el capitalismo soviético a margen de un sistema político más democrático.
La esfera de influencia estadounidense se limitaría a sus vecinos y quizá poco más. Canadá estaría fuera de la esfera de influencia de los Estados Unidos, ya que Canadá es una monarquía asociada al Reino Unido, quien estaría bajo la influencia soviética. La sede de la ONU podría trasladarse a Moscú. El mundo saluda al nuevo país más poderoso del mundo. La nueva moneda más poderosa del mundo podría ser el rublo soviético o el euro. Con un colapso de tal magnitud en la economía estadounidense, podríamos esperar una recesión económica global. Pero aún así, Estados Unidos, o lo que queda del mismo, sigue siendo una potencia mundial y un país desarrollado. Tal y como ocurre en China, la Unión Soviética tendría sus propias redes sociales y su propia intranet. Hoy día hay bastante censura en Rusia y un control estricto del Internet. Ahora imagínate en la Unión Soviética. Las redes sociales estarían polarizadas entre los simpatizantes de la Unión Soviética y los simpatizantes de Estados Unidos. También habría un gran intercambio de ciberataques entre el bloque soviético y el bloque estadounidense. Piensen en cuánto dinero gastaron Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría para espiar a los enemigos. Ahora con Internet, ambos países podrían espiar de forma más eficiente con un coste mucho menor. Basta con investigar sobre todos los ciberataques diarios que ocurren entre el eje sino-ruso y Estados Unidos. Con el colapso de los Estados Unidos, muy seguramente también colapsaría la OTAN. Con esto, muchos países europeos se unirían al Pacto de Varsovia, sobre todo los que no gastan mucho en defensa o no tienen un ejército poderoso. Esto le daría la oportunidad a la Unión Soviética de expandir su esfera de influencia a toda Europa, expulsando la influencia estadounidense del continente. Ya vimos lo que le pasó a Hungría cuando se separó del Pacto de Varsovia. Salir del Pacto de Varsovia sería declarar la guerra misma. Sin Estados Unidos vigilando el continente, no hay nadie que se oponga a esta política exterior. Al menos no en Europa. ¿Y qué pasaría con Asia? El continente estaría dividido entre 3 superpotencias conectadas entre sí: la Unión Soviética, China y la India. La India actualmente no es superpotencia, pero como van las cosas se estima que podría serlo en los años venideros. Estados Unidos no podría ayudar a sus aliados orientales, por lo que los árabes se comerán a Israel vivo y una guerra entre Irán y Arabia Saudí sería inminente. Siguiendo con el vacío en el poder que dejaría el colapso estadounidense, China invadiría y anexaría Taiwán. Tal y como en nuestra realidad, no habría más presencia estadounidense en Afganistán, por lo que los talibanes tomarían el poder. En la península de Corea, esta vez Corea del Sur perdió a su mayor protector, por lo que una invasión norcoreana sería inminente. El vacío en el poder que dejarían los Estados Unidos daría una rienda suelta a los países asiáticos de iniciar varias guerras. Sin la política intervencionista de Estados Unidos, Irán aprovecharía para desarrollar armas nucleares. Como ya dije, una guerra entre Irán y Arabia sería inminente debido a las provocaciones saudíes y a la disputa en el mundo musulmán. Teniendo Irán un arma nuclear, ya pueden imaginar lo que pasará, por lo que Arabia Saudí iniciaría su propio programa nuclear. En Latinoamérica también podrían llegar a desarrollarse armas nucleares en países como Brasil, México, Argentina o Chile. ¿Por qué no? Israel podría usar sus armas nucleares para defenderse de la inminente invasión de la Liga Árabe. Aunque lo crean o no, el uso de armas nucleares no bastaría para que Israel resista un ataque de sus vecinos. Otros países que podrían desarrollar armas nucleares podrían ser Canadá, Indonesia, Corea del Sur y Australia. Ahora, sin Estados Unidos al mando, la esfera de influencia soviética se extendería hasta Latinoamérica, con la posible excepción de México, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica y quizá el Triángulo Norte. Ya vimos cómo Cuba gastó buena parte del dinero que le otorgó la Unión Soviética en financiar guerrillas comunistas. La Unión Soviética también apoyó a milicias comunistas como el Vietcong. También llegó a invadir Hungría luego de una revuelta anticomunista. Suma a la Unión Soviética con Cuba y los guerrilleros comunistas y ya te imaginarás lo que nos espera. La región se llenaría de estados comunistas como Europa del Este. Entre ellos podrían estar Perú, Chile, Venezuela, Nicaragua y, ¿cómo no?, Cuba. Hablando de Cuba, el país seguiría siendo lo que fue en la Guerra Fría, un satélite comunista de la Unión Soviética. Latinoamérica realmente sería muy diferente, con una sociedad muy polarizada. Oceanía se encuentra predominada por Australia, la indiscutible potencia regional y un importante aliado de Estados Unidos. En esta línea temporal, ambos países siguen teniendo una estrecha relación. Sin embargo, los Estados Unidos ya no pueden defender a Australia como antes.
Oceanía estaría vulnerable ante el expansionismo político, económico y hasta territorial de las superpotencias eurooccidentales, por lo que es posible que Australia desarrolle armas nucleares para evitar el clientelismo. A partir de allí, Australia tiene dos opciones. Una, optar por una política intervencionista para frenar los intereses soviéticos, chinos e indios en el continente, algo así como una doctrina Monroe a la australiana. 2. Optar por una política aislacionista y proteccionista, que pase lo que tenga que pasar en el continente, pero con Australia no se mete nadie. Estas son algunas de las cosas que podrían pasar en el mundo si la Unión Soviética hubiera ganado. Recuerden que este análisis está condicionado a nuestras investigaciones. Es solo una mera hipótesis y hay infinitas variables. Y esto es todo por hoy. Déjame leer en los comentarios qué opinas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún video.